Batu Hitam se llama este antiguo naufragio que estuvo 1000 años dormitando bajo el mar. En 1998, un alemán lo descubrió cerca de un gran arrecife frente a la costa de la isla Belitung, en Indonesia, y lo nombró Batu Hitam, que significa piedra negra. Posteriormente, fue rescatado del mar. Las reliquias culturales encontradas incluyen porcelana de los hornos chinos de Changsha, Yue y Xin, así como objetos de oro y plata y espejos de bronce. Entre ellos, un cuenco de porcelana del horno de Changsha llevaba una inscripción del segundo año del período Baoli de la dinastía Tang. Dadas las evidencias de los otros objetos, determinaron que el naufragio ocurrió en la primera mitad del siglo IX. La embarcación era un dhow árabe y llevaba mercancías chinas con destino a Asia del Oeste y África del Norte a través del sudeste asiático. Tenía más de 67.000 objetos de porcelana chinos. Aquel naufragio milenario es evidencia de la larga historia de la ruta de la seda marítima. Al mismo tiempo que se abrió la ruta de la seda terrestre, una ruta de navegación también fue explorada poco a poco en mares agitados. Barcos mercantes partieron de la costa sureste de China, viajaron por el estrecho de Malaca, entraron en el Mar Rojo a través del Océano Índico y finalmente llegaron a África del Este y Europa. En la península de Sihu, en Xuanzhou, un camino de piedra conecta el antiguo puerto de Sihu con el moderno terminal de carga. A lo lejos, la pagoda Liusheng, construida en la dinastía Song del norte, atestigua esta herencia milenaria. Esta pagoda octagonal de 5 niveles fue el faro para los antiguos buques mercantes que iban y venían. Fue testigo del pasado glorioso del antiguo puerto de Xuanzhou. Cuando el comerciante veneciano Marco Polo llegó a Xuanzhou, la escena que presenció fue una gran cantidad de comerciantes se reunían aquí y las mercancías se apilaban en montañas. Fue algo realmente increíble. Recibiendo a comerciantes de todos los países en medio del mar creciente, el puerto de Xuanzhou, conocido antiguamente como Zitong, fue el importante punto de partida y centro comercial en la antigua ruta de la seda marítima. El viajero marroquí Ibn Battuta describió: Zitong es uno de los puertos más grandes del mundo. Fui testigo de cómo cientos de galenos partían desde allí. En el vasto océano, aquella escena de velas en alto, navegando día y noche, nos recuerda la gloria legendaria de la ruta de la seda marítima y nos deja una sabiduría histórica en la larga civilización humana. Indonesia fue un importante terminal de la antigua ruta de la seda marítima. El 3 de octubre de 2013, los cocoteros se veían exuberantes en Yakarta. El presidente chino, Xi Jinping, pronunció un importante discurso ante el Congreso indonesio y expuso en profundidad la gran visión de construir la ruta de la seda marítima del siglo XXI. 东南亚地区自古以来就是海上丝绸之路的重要枢纽。中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪海上丝绸之路。 Desde entonces, la franja económica de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI se hacen eco del norte y el sur y se apoyan mutuamente del este y el oeste para presentar un concepto global ante el mundo. La franja económica de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI atraviesan el tiempo y el espacio y sacuden el polvo para presentar una magnífica sinfonía de historia y realidad. Oh
El sudeste asiático se encuentra entre Asia y Oceanía, custodiando la confluencia de los océanos Pacífico e Índico. En el pasado, el comercio marítimo trajo abundancia y prosperidad a la zona. Hoy, los conceptos y las prácticas de la nueva era le han traído un nuevo impulso de desarrollo y vitalidad. El sudeste asiático está densamente poblado y su continente está conectado al mar. Sin embargo, la infraestructura de transporte como carreteras, ferrocarriles y líneas aéreas había permanecido en un estado de escasez y debilidad durante mucho tiempo. Hoy se está promoviendo activamente una mayor interconexión de infraestructura a fin de compensar las deficiencias en el desarrollo de la zona. Laos es el único país sin litoral en el sudeste asiático y casi no contaba con trenes. Construir un ferrocarril entre China y Laos fue una gran idea que había existido durante mucho tiempo. Se extendería desde el puerto fronterizo de Boten hasta la capital, Vientiane, con un largo total de 418 kilómetros. A partir de abril de 2010, la negociación, la preparación y la construcción del ferrocarril China-Laos tardó 6 años. Finalmente, la línea se inauguró en diciembre de 2016. Ama fue conductor en el sitio de construcción del ferrocarril China-Laos y su esposa trabajaba como ayudante en la cocina del departamento administrativo del proyecto. Desde el inicio de la construcción, habían trabajado en las obras. Anteriormente, Ama trabajaba como conductor en Vientiane, mientras su esposa cuidaba sola los campos en su pueblo natal a 400 kilómetros de distancia. Pasaban mucho tiempo separados y recibían ingresos bajos. Gracias al proyecto, los dos pudieron vivir juntos y se convirtieron en participantes de la construcción del primer ferrocarril en la historia de Laos. La situación económica de su familia también mejoró de manera importante. แม่นแหละก็ดีใจได้มาอยู่นี่ก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กับครอบครัวเดก็ต่างจากที่กี้ Ama compró este camión ligero hace poco y planeaba trabajar en el transporte con su esposa después de la finalización del proyecto. El ferrocarril China-Laos, con una velocidad de diseño de 160 kilómetros por hora, es un proyecto modelo de interconexión regional posterior al planteamiento de la franja y la ruta. Gracias a este ferrocarril, Laos se transformó de un país sin litoral a un país unido por tierra, completando un salto en el desarrollo nacional. Mientras Laos construía su primer ferrocarril, Indonesia, país de las 1000 islas, se encontraba en plena construcción de su primer ferrocarril de alta velocidad. Con el inicio de las obras principales como el túnel Walini y el túnel número 1, se ha logrado un gran avance en la construcción del ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung. 这个白色的就是防水板，来做防水的。在前面，不是说我转孔的时候，我每10米我就转孔，因为它要很远转一会儿，所以说这个地址啊，有些东西时候是不可想象的。 Este ferrocarril de alta velocidad tiene un largo total de 142 kilómetros y conecta la capital Yakarta con Bandung y la cuarta ciudad más grande de Indonesia, con una velocidad de diseño de 350 kilómetros por hora. Después de su inauguración, el tiempo de viaje entre Yakarta y Bandung se reducirá de más de 3 horas a solo 40 minutos. Coco lleva un año trabajando como intérprete en la división del ferrocarril Yakarta-Bandung. Su experiencia como estudiante en China le ha permitido hablar su idioma con fluidez.
我第一次坐高铁是在13年，从广州到郑州，那时候感觉，哎呀，今天呢，我做了一个最新式的公共设施，然后我希望印尼以后有这样的一个高铁。De vuelta a su país, con el sueño de la velocidad para su tierra natal, Coco decidió trabajar en el proyecto de trenes de alta velocidad, convirtiéndose en uno de los numerosos participantes del ferrocarril Yakarta-Bandung. Kakak OP-nya nggak kena ya, kan banyak banget sekarang proyek-proyek yang punyanya orang Cina ya Pak ya. El ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung adopta tecnología china, estándares chinos y equipos chinos. Es un proyecto de infraestructura emblemática que han promovido China e Indonesia bajo el marco de la Franja y la Ruta. Para Indonesia, la economía más importante del sudeste asiático, la construcción de un ferrocarril de alta velocidad tiene un sentido especial. Esta línea no solo conectará a los más de 9 millones de habitantes en Yakarta con los más de 1,7 millones de habitantes en Bandung, sino que se extenderá desde Bandung hacia Surabaya, la segunda ciudad más grande del país, con 3,6 millones de habitantes. El tren de alta velocidad construirá un canal rápido para el flujo de personas, información y capital entre estas ciudades centrales y creará un nuevo corredor económico, lo cual, sin duda, es un futuro lleno de expectativas. La cooperación siempre ha sido abierta y amplia. En el sudeste asiático, la cooperación mutuamente beneficiosa se está moviendo hacia un nivel superior, buscando un desarrollo común de mayor calidad. Tailandia, antiguamente conocida como Siam, fue una parada importante en la antigua ruta de la seda marítima, donde la flota de Cheng He llegó en 3 ocasiones. Hoy, en la provincia de Rayong, a 100 kilómetros de Bangkok, capital tailandesa, el Parque Industrial Tailandés Chino de Rayong se ha convertido en el punto de encuentro de industrias emergentes, cuya producción industrial total supera los $10.000 millones estadounidenses. En este parque de 12 kilómetros cuadrados se han instalado 120 empresas chinas, las cuales han atraído a más de 30.000 trabajadores locales. La Franja y la Ruta tienen su punto de partida en China y están vinculadas con el mundo. La internacionalización ha pasado a ser la opción de cada vez más empresas chinas. El grupo Futong de Chetian ha elegido Tailandia como su sede de expansión industrial. Estableció una empresa de tecnología de comunicación en el Parque Industrial de Rayong. Este día, el ingeniero Lu Lihua recibe un pedido urgente del departamento comercial. El cliente pide completar la producción de 420 kilómetros de fibra óptica en 3 días. La empresa ya tiene la capacidad productiva llena. Para completar esta orden, se necesita la cooperación del personal técnico chino y tailandés. Li Kuo-jin y La Wei-Wang son técnicos tailandeses formados por Lu Lihua. Ambos comienzan a trabajar en el diseño y la fabricación de muestras según las indicaciones del profesor. El cable de fibra óptica es un producto indispensable para el establecimiento de redes de comunicación. La demanda del mercado está creciendo rápidamente. Sin embargo, hace unos años, cuando el grupo Futong ingresó al parque industrial, la producción de cables de fibra óptica básicamente no existía en Tailandia. Las muestras deben someterse a una estricta inspección antes de la producción masiva, pero Lu no estaba del todo satisfecho con el resultado. Después de revisar, descubrió que la falla estaba en la operación de La Wei-Wang. Lu
pedí a Alá para mejorar el proceso de producción hasta que logre fabricar una muestra de alta calidad. En este momento, la fibra óptica de 420 kilómetros del cliente entra oficialmente en la etapa de producción intensiva. 3 días después, la producción de fibra óptica se completa a tiempo y los parámetros cumplen con los requisitos del cliente. Actualmente, el Grupo Futón se ha convertido en uno de los mayores proveedores de cables de fibra óptica en los mercados de la ASEAN. Sus productos no solo se venden en Tailandia, sino también en Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia y otros países. Los fines de semana, Lu y sus discípulos tailandeses se dirigen a una playa de Pattaya para celebrar la finalización de la tarea de producción. Al atardecer, el puerto de aguas profundas de Laem Chabang sigue operando intensamente. Está a solo 5 kilómetros del parque industrial de Rayong. Las materias primas son enviadas desde aquí hasta las empresas destinatarias y los productos también salen desde aquí hacia los países de la ASEAN. Establecer parques económicos, comerciales o industriales es una forma efectiva para que China impulse la cooperación con los países a lo largo de la Franja y la Ruta. Gracias a su gran capacidad manufacturera y sus industrias ventajosas, China busca crear nuevos modelos de cooperación económica con los países en vías de desarrollo de la Franja y la Ruta a fin de crear un círculo virtuoso entre los productos, equipos y tecnología de China y los recursos y mercados de los países relacionados. Los ánsares pueden penetrar el viento y la lluvia y viajar constante y lejos porque van en grupo y se apoyan entre sí. El sudeste asiático cuenta con ricos recursos naturales y humanos y tiene una gran complementariedad con China. China está trabajando con los países de la ASEAN para promover la conectividad marítima y el establecimiento de un mecanismo de cooperación marítima a fin de que el mar sea una fuente de paz, amistad y cooperación entre China y los países del sudeste asiático. Asia del Sur es la región más poblada del mundo. Tiene más del 20% de la población mundial. Debido a su gran población y su insuficiencia general del desarrollo económico, esta región anhela ansiosamente el desarrollo y también cuenta con una motivación natural para alcanzarlo. Pakistán se encuentra al sur del Mar Arábigo y cuenta con una ventaja geográfica única. Fue el punto de encuentro de la ruta de la seda terrestre y la ruta de la seda marítima. Hoy, la franja económica de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI también se conectan aquí. En la costa norte del Mar Arábigo, Gwadar está a punto de convertirse en un próspero puerto comercial. Esta pequeña ciudad con una población de menos de 100.000 habitantes está experimentando cambios tremendos. Desde zonas residenciales hasta áreas productivas, incluidas zonas de libre comercio, la planificación del área urbana de Gwadar hace referencia a la ciudad china de Shenzhen. Desde el puerto de Gwadar se extiende un corredor económico hasta Kashgar, en Xinjiang, China, conectado a la ruta de la seda terrestre en el norte y la ruta de la seda marítima en el sur. Este corredor económico de 3.000 kilómetros ha creado pasos marítimos y terrestres convenientes para las zonas interiores del noroeste de China y los países de Asia Central. Como puerta de entrada al corredor económico China-Pakistán, Gwadar es una nueva ciudad portuaria en ascenso. Maldivas, un país archipiélago
8 kilómetros cuadrados. Su aeropuerto internacional está construido sobre una isla artificial. Para viajar entre la capital y el aeropuerto, los habitantes locales y los turistas extranjeros debían ir en barco. El 25 de febrero de 2016, con la cooperación de China, Maldivas comenzó la construcción del primer puente marítimo en la historia del país y lo denominó Puente de la Amistad Sino-Maldivo. Ha hecho realidad el transporte terrestre entre la capital y el aeropuerto y está cargado de las esperanzas y los sueños del pueblo de Maldivas. La construcción de este puente tuvo que enfrentar dificultades y riesgos de ingeniería de clase mundial. Maldivas es un país formado por arrecifes de coral, los cuales son porosos y frágiles y tienen una capacidad de carga desigual. Los constructores chinos exploraron nuevas soluciones tecnológicas, insertaron con éxito carcasas de acero de gran diámetro en arrecifes de coral en el Océano Índico. Posteriormente, lograron verter los cimientos de pilotes sobre los arrecifes. Los desafíos de ingeniería de clase mundial fueron superados uno tras otro. El 9 de julio de 2018, con la unión de la viga cajón de acero entre los pilotes número 20 y número 21, el puente completó su etapa de construcción. El 30 de agosto de 2018, el Puente de la Amistad Sino-Maldivo se inauguró oficialmente. Ese momento histórico abrió una nueva puerta a futuras oportunidades. Este puente marítimo no solo conecta las dos islas de Maldivas, sino que vincula estrechamente los buenos deseos de los dos pueblos sobre la prosperidad común. El presidente Xi Jinping expresó: la apertura, la inclusión, la unidad y el fortalecimiento propio son experiencias exitosas de los países asiáticos en el desarrollo, la prosperidad y el rejuvenecimiento nacional. También son el único camino para lograr un mayor desarrollo en el futuro. Asia del Sur, ubicada en la intersección terrestre y marítima de la Franja y la Ruta, también es una importante puerta de entrada y socio de cooperación para promover la construcción de la Franja y la Ruta. El desarrollo continuo del corredor económico China-Pakistán y el corredor económico Bangladesh, China-India-Myanmar proporcionará un fuerte impulso para profundizar En los tiempos antiguos, cuando la flota mercante navegaba desde el Océano Pacífico hacia el Océano Índico con rumbo al oeste, llegaba hasta Arabia. Un poeta árabe dijo una vez: cuando miras al sol, ves tu esperanza. Medio Oriente es una región llena de esperanza y todas las partes la están buscando a través del diálogo y el desarrollo. Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, es una metrópolis moderna y emergente. El
petróleo le ha permitido surgir rápidamente a partir de los años 70 del siglo XX. Debido a su proximidad con el Golfo Pérsico, el puerto ha jugado un papel cada vez más destacado en el desarrollo urbano de Abu Dhabi. Si el petróleo cambió la suerte de Abu Dhabi, el puerto anunciará el futuro de esta ciudad. Khalifa es el principal puerto de entrada de Abu Dhabi y uno de los terminales de contenedores de más rápido crecimiento en el mundo. El terminal de contenedores de fase 2 del puerto Khalifa, de cooperación entre una empresa china y la autoridad portuaria de Abu Dhabi, se encuentra en intensa operación. This is the best to add to my life. What I am seeing, which having the best future for me and for my family life. En noviembre de 2017 se inició la construcción del proyecto del terminal de contenedores de la fase 2 del puerto Khalifa, con el objetivo de crear un nuevo puerto inteligente y automatizado. Los dos países esperan convertir el puerto Khalifa en un modelo de cooperación en la construcción conjunta de la franja y la ruta. Hoy, este terminal de cerca de 700.000 metros cuadrados se encuentra en funcionamiento. El terminal de contenedores está ubicado entre dos metrópolis, Abu Dhabi y Dubái. Mantiene distancias razonables con los 4 aeropuertos principales del país y se conecta a las carreteras de los 6 países en el Golfo Pérsico. En el futuro, también se instalarán ferrocarriles de carga para llegar a esos 6 países. La cooperación no solo generará un gran número de oportunidades laborales locales, puesto que esta nueva capacidad de transporte y manufactura también crea nuevas oportunidades para que el país se libere económicamente de la dependencia del petróleo. So it should go on the date, agreed date, timeline. Of course, you need to make sure with all the team members. Nasser es el vicegerente general del puerto Khalifa y cliente frecuente de este supermercado de verduras. La mayoría de las verduras frescas que se venden aquí provienen de granjas locales administradas por chinos. En este día, Nasser decide preparar jiaozi de relleno vegetal a sus colegas chinos. Aunque todavía le falta práctica, él espera que sus amigos chinos prueben el sabor de su tierra natal. El jiaozi ha temperado el frío de la primavera temprana de Abu Dhabi y también ha fortalecido la amistad entre ellos. Históricamente, en la antigua ruta de la seda abundaban barcos y comerciantes. A pesar de la larga distancia, los chinos y los árabes eran cercanos como una familia. Hoy, como participantes importantes y fundadores de la civilización de la ruta de la seda, los países árabes en el punto de encuentro de la franja y la ruta son socios naturales de la construcción conjunta de esta iniciativa. En un nuevo punto de partida histórico, se difundirá el espíritu de la ruta de la seda y se profundizará la cooperación integral. China y los países árabes están obteniendo logros reales para interpretar la combinación perfecta del sueño chino y el sueño árabe. Hace más de 6 siglos, la enorme flota dirigida por Zheng He llegó hasta la costa este de África y la costa del Mar Rojo. Hoy, la ruta de la seda marítima del siglo XXI no se detiene en el destino de la flota de Zheng He y sigue bordeando el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, hacia el Círculo Económico Europeo.
buques de carga de China han cruzado el Mediterráneo para llegar directamente al puerto del Pireo, Grecia, conocido como la Puerta Sur de Europa. El Pireo es el puerto más grande de Grecia. Desde que la compañía china COSCO se adjudicó la concesión de los terminales de contenedores número 2 y número 3 del puerto del Pireo en 2008, nuevos cambios se están produciendo poco a poco. Tassos es gerente comercial de los terminales de contenedores a cargo de la comunicación diaria con los clientes. Este día se dirige a las bodegas no lejos del puerto para visitar a Nix, importador de alimentos para animales. Poco después de la llegada del grupo COSCO al puerto del Pireo, Tassos se convirtió en uno de sus primeros empleados locales. En aquel momento, a los lugareños les preocupaba que la llegada de COSCO les robara sus puestos de trabajo, pero COSCO solo las rutas irradian hacia todas partes y llegan a 39 puertos importantes a lo largo de la costa mediterránea, sosteniendo así una imagen vívida de interconexión. Hoy la gente se esfuerza por desarrollar una red comercial y de intercambio más grande y más abierta que las generaciones anteriores. En esta ruta donde el pasado y el presente se encuentran, la creciente aglomeración portuaria moderna traza gradualmente la gran trayectoria de la ruta de la seda marítima del siglo XXI. El continente africano representa una quinta parte de la superficie terrestre del planeta. Aquí, el desierto se encuentra con el mar y las praderas se reúnen con los ríos. Más de 1.000 millones de personas viven sobre esta tierra vasta y fértil. Es donde termina la tierra y comienza el mar. Separadas por mares y océanos, China y África mantenían contactos amistosos desde hacía mucho tiempo. Ya a principios del siglo XV, Cheng He dirigió la flota más grande del mundo en ese momento para atravesar el Pacífico Occidental y el Océano Índico y llegar a la costa este de África. Hoy, la ayuda mutua, la cooperación y el futuro próspero entre China y África dejarán un nuevo capítulo en la ruta de la seda. Mombasa es el puerto
Como el comienzo de la red ferroviaria de África del Este, el ferrocarril Mombasa-Nairobi ha allanado un camino rápido para la prosperidad y el desarrollo de Kenia e incluso de la región. Kensilia es conductora de tren en el ferrocarril Mombasa-Nairobi. En enero de 2017, 8 conductoras kenianas, incluida Kensilia, viajaron a China para aprender conocimientos teóricos y técnicas de conducción y recibir capacitación sobre procedimientos como conducción, inspección y mantenimiento. Cuando el ferrocarril Mombasa-Nairobi se inauguró oficialmente, Kensilia condujo con éxito el tren que montó el presidente Kenyatta. En la actualidad, la empresa operadora del ferrocarril emplea a 1.597 trabajadores kenianos, los que representan el 69,8% del total de sus empleados. Dice un dicho africano: un tronco no construye una casa. En la construcción de infraestructuras, África y China han dado un ejemplo de cooperación mutuamente beneficiosa y han forjado una inquebrantable amistad tradicional. Desde ferrocarriles hasta puertos, desde grandes estadios hasta parques eólicos, China está junto con África. Mediante la construcción de una serie de grandes proyectos de infraestructura, China impulsará el crecimiento económico y mejorará el sustento de las personas a fin de promover el desarrollo común de África y el mundo. Aquellos que comparten la misma visión no se sienten separados por la distancia. Hace siglos, una ruta comercial atravesó el vasto océano Pacífico. Aquella ruta comercial, conocida como la Ruta de la Seda del Pacífico, existió desde los años 70 del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. La cooperación económica y comercial de la humanidad fue legendaria en la historia y está destinada a refundar su gloria en la nueva era. Papúa Nueva Guinea es un país insular en el oeste del Pacífico Sur. Ubicado en un clima de selva tropical, se caracteriza por su terreno montañoso y sus ríos serpenteantes. Sin embargo, la infraestructura es su debilidad, puesto que tiene pocas carreteras y ningún ferrocarril. Para promover la interconexión de infraestructura y llevar a cabo la cooperación económica y comercial con los países de mercados emergentes, Papúa Nueva Guinea necesita con urgencia el espacio de desarrollo y las oportunidades que brinda la iniciativa de la Franja y la Ruta. En junio de 2018, Papúa Nueva Guinea y China firmaron un acuerdo marco de cooperación de la Franja y la Ruta y se convirtió en el primer país de la región insular del Pacífico Sur en firmar un documento de cooperación de la Franja y la Ruta con China. Siguiendo los pasos de la iniciativa que se extienden hasta el Pacífico Sur, esta perla del Pacífico Sur está mostrando un nuevo esplendor. Esta es la playa Ela, el primer parque costero moderno de Papúa Nueva Guinea. Empresas chinas participaron en la modernización de las playas, mejorando así la imagen de su capital, Puerto Moresby. Carreteras, puentes, puertos. Una serie de proyectos de cooperación en la construcción de infraestructuras han comenzado en Papúa Nueva Guinea. Antes de la reunión de APEC en 2018, se inauguraron la autopista de circunvalación conectada al aeropuerto y la Avenida de la Independencia que llega hasta el Congreso, mostrando grandes cambios provocados por la construcción de la Franja y la Ruta.
Aprovechando el impulso de la Franja y la Ruta, el mundo entero espera con ansias el brillante futuro que traerá el desarrollo económico. Panamá es conocida como la encrucijada del mundo. El Canal de Panamá conecta los océanos Pacífico y Atlántico. La Franja y la Ruta, comprometidas con impulsar la interconexión y conectividad entre la tierra y el mar, han permitido a Panamá ver las amplias perspectivas del futuro desarrollo. Desde que estableció relaciones diplomáticas con China en junio de 2017, Panamá fue el primer país latinoamericano en firmar un documento de cooperación sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta con China y ha firmado 23 acuerdos de cooperación con China. Ya sean de Asia, Europa, África o América, todos son socios de cooperación internacional de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La construcción de la Franja y la Ruta será dialogada entre todos y los logros de la construcción de la Franja y la Ruta serán compartidos por todos. El presidente Xi Jinping usó esas palabras para expresar el sincero deseo de China de avanzar junto con el mundo. Navegar sin límites en un vasto océano, confiar en el viento para desplegar las velas. En el mundo de hoy, la paz y el desarrollo son tanto los temas como las propuestas de los tiempos. China se está dedicando a construir la Franja y la Ruta junto con sus socios internacionales, vincular su desarrollo nacional con el desarrollo de los países a lo largo de la Franja y la Ruta y relacionar el sueño chino con los sueños de la gente de los países a lo largo de la Franja y la Ruta, con el objetivo de darle una nueva connotación de los tiempos a la antigua ruta de la seda.